El acta de la sesión anterior se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y la abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del director del Serviu, región de Valparaíso, mediante el cual responde sobre los avances en la implementación y ejecución presupuestaria del plan de reconstrucción con enfoque integral e inversión multisectorial destinado a reparar los efectos del gran incendio que afectó a esta comuna en abril del año 2014. También adjunta informe de gestión del programa con corte el 30 de agosto del 2020, documento que fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del intendente de la región de Tarapacá, mediante el cual informa sobre los tipos de garantía que se exigen en las obras de pavimentación, precisando sus montos y plazos. Al respecto, adjunta anexos con la información requerida, la cual fue enviada a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual informa los traspasos de bienes inmuebles del Ministerio de Defensa y de sus órganos y reparticiones dependientes durante el tercer trimestre del año 2020. Correo electrónico del colectivo Resistencia Materna Chile, por el cual solicitan audiencia para dar a conocer a la Comisión su organización, propuestas y visibilizar la realidad de miles de hogares monomarentales y en conjunto trabajar en el bienestar y dignidad para esos hogares. Finalmente, presidente, una excusa al subsecretario de Vivienda y Urbanismo para asistir a la sesión de hoy debido a reuniones agendadas con anterioridad. Esta es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? Aquí nadie, por lo menos. Me aprovecho de saludar a Macarena y a los diputados Bodilla y Norambuena que se vienen incorporando. Bueno, como habrán recibido ya hace varios días en sus correos, el día de hoy vamos a continuar el estudio de un proyecto de ley que había sido latamente discutido el año 2018, un proyecto muy antiguo que tiene muchísimos años, mucho antes de que yo entrara al Congreso, por cierto. Presidente, ¿no vamos a ver varios? Varios, diputado Urrutia. ¿Vamos a tener varios, presidente? Vamos a tenerlos varios. En este mismo instante se inauguran. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Es que como los había pasado de alto, presidente. Lo intenté. Sí, mire, es que yo debo reconocer una falta porque hice llegar fuera del plazo que usted estableció los proyectos del largo listado de proyectos que nos hizo llegar la secretaria en forma muy eficiente, son muchos. Ella propone llevar algunos al archivo y otros están en una larga lista, incluso hay un detalle de lo que contienen, y yo propuse ahí varios proyectos. No sé si eso lo vamos a discutir o no, pero hay algunos temas que a mí me interesa que tienen que ver con temas medioambientales, sobre todo, y de seguridad para los edificios. Entonces, sería bueno que... No sé cuál va a ser la prioridad para discutir esta larga tabla. Diputado Urrutia, le voy a hacer una propuesta. Para no continuar eternamente este asunto de cuál proyecto vemos, yo puse un proyecto en tabla. Principalmente, o sea, obviamente que hay una razón, porque he conversado con muchos diputados que les parece un proyecto prioritario. En segundo lugar, porque es un proyecto muy antiguo. En tercer lugar, porque ya había sido iniciada su discusión en la comisión. Han habido ya 3 sesiones o 4 en otros años en que se ha discutido de esto y nunca se ha llegado a puerto. Sin embargo, como estamos bien de tiempo, voy a dar la posibilidad de que en varios, quienes mandaron sus propuestas, que son varios, les voy a dar la posibilidad de que darles un par de minutos para que le argumenten a la comisión por qué han propuesto los proyectos que han propuesto. Sin embargo, después de eso, les pediría que pasáramos al estudio de este proyecto que ya está en tabla, para el cual tenemos invitados. ¿Les parece? Diputado Urrutia, ¿quiere iniciar usted esta ronda? Presidente, yo le sugiero que entonces, si haya invitados, para no hacerlos esperar, hagámoslo al revés. Recibamos los invitados y después discutimos nosotros sobre los proyectos pendientes. Le sugiero eso. Me parece. Le damos también la bienvenida, aparte de Macarena, a don Gonzalo Gacitúa, representante del Gobierno de Chile en esta comisión, y al académico de la Universidad
Alberto Hurtado, don Ivo Gasic. Don Ivo, le voy a dar la palabra a usted para que comience a comentar este proyecto. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, presidente, y a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un honor para mí poder estar participando de la sesión de la Cámara. Yo entiendo que el proyecto, lo han estado conversando durante todos estos años. Hace 2 años, en agosto, agosto creo del 2018, me tocó ya estar comentando el proyecto, que es un proyecto de reserva de suelo, ¿cierto?, para viviendas de bajo valor en toda nueva urbanización. Y lo que pretendo hacer ahora, y a lo que fui invitado, es a poder contextualizar, tal vez una vez más, producto de que ya ha habido un acervo, digamos, y una acumulación de distintos colegas u otros especialistas que ya hemos ido contextualizando la problemática del mercado del suelo en el país y la pertinencia de este proyecto o de esta iniciativa en particular, ¿cierto?, que está contenida en los boletines indicados. Yo voy a abrir entonces, voy a compartir la presentación. ¿Tengo esa facultad, Sí. presidente? Sí, la tiene. A menos que no pueda, y ahí lo arreglamos. Presidente, quisiera hacer una última aclaración. En el nombre no está indicado mi nombre, sino que de una persona que me facilitó el computador, dado que la cámara de mi computador no era la adecuada. Así que bueno, con esa excusa inicio entonces mi presentación. Presumir que usted no era Catalina Croqueville. Eso mismo quería decir. Me imaginaba que lo intuían. Aún cuando Bien. en estos tiempos no se sabe. Diputado Bobadilla. Pues, Deténgase ahí, diputado Bobadilla. moción de orden. Profesor Gasic, continúe, por favor. Presidente, para Bien. que consigne, por favor, Entonces, que esté presente. Diputado Calisto. Por supuesto. Consignar, por favor, la presencia del diputado Calisto en la comisión. Bien. Gracias, presidente. Bueno, el proyecto y el boletín que se me ha compartido hace referencia a el establecimiento de una reserva de suelo urbano destinado a viviendas de bajo valor. Insisto, una iniciativa que viene hace bastantes años, y al menos hace 2 años me tocó ya estar haciendo una presentación muy similar a esta, aunque ahora pretendo profundizar algunos puntos y también hacer comentarios respecto a las iniciativas del Ejecutivo que podrían estar en sintonía o no con lo que propone este proyecto, ¿bien? Asociado a la temática de gestión de suelo. Entonces, lo primero es señalar que, como muestra mi primera diapositiva, el problema de la vivienda, claramente un problema que se ha tomado, ¿no es cierto?, la agenda pública, entre muchos otros, en el contexto en el que estamos, pero yo quisiera recalcar y que pudiésemos observar, digamos, esta afirmación del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción a meses del estallido en nuestro país, donde señala que, no exagero si es que estamos frente a una crisis del acceso a la vivienda que podría transformarse en una crisis social, ¿cierto? Y sabemos todos que previo al estallido social veníamos experimentando un aumento en el costo de la vida significativo para las familias de nuestro país, y el precio del suelo y el valor del suelo ha venido subiendo permanentemente, no son los últimos años, esto es un asunto de larga data, y poder atender los problemas asociados al incremento en el precio del suelo y sus problemas sobre el acceso a la vivienda pasa a ser entonces un asunto prioritario considerando, ¿no es cierto?, los problemas que tenemos de acceso a la vivienda. Miren ustedes el gráfico que se indica, que es el mismo gráfico que indica la Cámara Chilena de la Construcción, que es el PIR, es un ratio, un coeficiente, ¿cierto?, entre el precio de la vivienda y los ingresos, y en donde se indica que se requiere destinar a la familia en promedio 7,6 años completos, ¿no es cierto?, sus ingresos para comprar una vivienda, y esto se lograría, ¿no es cierto?, en 7,6 años para poder acceder a la vivienda. Y en otros países, evidentemente, el ratio es mucho más bajo. Esto ya lo han abordado otros colegas con anterioridad en la comisión, por lo tanto, y usted, yo creo que
puede manejarlo con ello. Lo que yo quiero hoy día es entrar, digamos, particularmente al tema del suelo, que es lo que me interesaría puntualizar, dado el carácter del proyecto de ley. Perdón. Y miren, entonces, ahora les apunto, ¿cierto?, cómo ha evolucionado el precio de la vivienda y cómo ha evolucionado el precio del suelo. Es decir, mientras la vivienda, y esto es solo Santiago, yo sé que Chile Santiago no es Chile, y de hecho otros datos hay agregados a nivel país, ahora inmediatamente voy a continuar hacia allá, pero al menos en Santiago, ¿cierto?, si es que la vivienda está aumentando entre 6 y 7% al año, que depende del índice que se tome, sea el del Banco Central, el de otras instituciones como CLAPE, el INCITI, etcétera, el suelo lo ha venido haciendo al menos a tasa de sobre el 10%. No hay índices finos en el país, esto es un tema metodológico importante, no hay un índice de precio de suelo propiamente tal, que sea comparativo, que tenga un año base, pero tomando el boletín del mercado de suelo de Pablo Trivelli, que para Santiago tiene la data más larga, ¿no es cierto?, podemos al menos ver incrementos de sobre un 10% del precio del suelo, evidentemente corregido por inflación, porque está en UF. Bien, y esto en realidad es un asunto que la misma Cámara Chilena de Construcción sabe y lo detecta como un problema prioritario para acceder a la vivienda en el país. De hecho, los estudios recientes que ha hecho la Cámara han detectado o han señalado que cerca de un 35% del incremento del precio de la vivienda se explica por el suelo, ¿ya? A través de análisis econométricos, por cierto. El asunto que aquí hay que entonces discutir es cómo, ¿no es cierto?, el suelo se viene explicando y a veces no solo explicando, sino que reaccionando a los incrementos de los ingresos, a los incrementos de productividad, etcétera, y generando un contexto de lo que se denomina en la literatura como inflación del precio activo, ¿cierto?, que en el caso del suelo es extremadamente importante. Y esto no es solo un asunto de carácter regulatorio, es decir, que un plan regulador pudiese corregir, ¿cierto?, que es lo que sostiene la Cámara Chilena de la Construcción. El resto, digamos, el mundo académico en general asume que este asunto es mucho más estructural y por lo tanto no puede remitirse la acción a un asunto meramente regulatorio, es decir, de hacer que los planes reguladores liberen normativa para que se pueda construir más. Ese es el argumento de la Cámara Chilena de la Construcción. Y para mostrar un poco que es un asunto estructural, quisiera detenerme en ese gráfico que está ahí, que me parece que es la evidencia histórica más larga que yo he podido recolectar, que es un estudio de economistas asociado a la Reserva a la Comisión, a la Reserva Federal de Alas, una comisión de la Reserva Federal de Alas, en donde se muestra, ¿cierto?, cómo aumenta el precio de la vivienda. Países más, las 14 economías más grandes, excluyó China, desde 1870 al 2010, y miren, en verde se indica el índice de aumento del costo de construcción y en naranjo del precio de la vivienda. Entonces, estamos en un contexto, al menos de mitad de los 90, a nivel mundial, en donde la vivienda viene subiendo su precio muchísimo, a tasas muchísimo más altas que los costos de la construcción. Y si ven el otro gráfico que está al lado, pueden observar que los mismos puntos naranjos es el precio de la vivienda, y en verde está el precio del suelo. Esto quiere decir que el precio del suelo viene aumentando muchísimo más que el precio de la vivienda, y viene en el fondo explicando, ¿cierto?, el aumento en los precios de la vivienda. En realidad, la explicación es al revés, una explicación residual, es decir, los altos precios de la vivienda a costos constantes, a precios constantes en la construcción, va aumentando el valor residual con el que las inmobiliarias, por ejemplo, van a comprar suelo, ¿cierto? Esto lo sabe bien un promotor inmobiliario, compra suelo con mayores valores residuales, y eso, digamos, entonces está expresándose en el alto precio del suelo, ¿cierto? Entonces, en el fondo es el precio de la vivienda o de lo que se vende sobre el suelo lo que va empujando o traccionando, ¿no es cierto?, y generando esta inflación de precio activo, que es súper importante señalar, viene acrecentada además por un contexto generalizado en el mundo, ¿cierto?, y también en por ciento. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Primero, entender que es un asunto estructural, que se tiene que atender con políticas públicas, con iniciativas también de carácter legislativo, pero no se remiten a una acción regulatoria como, digamos, se ha
tratado de hacer ver por algunos actores del mundo privado nacional, ¿cierto? Y datos para Chile, bueno, datos del Banco Central recientemente publicados, en realidad no reciente, 2 años publicados, nos va mostrando, ¿cierto?, cómo va aumentando el valor del suelo, el stock del valor del suelo, del todo el parque residencial en el país, que en el fondo sería más o menos un proxy que podríamos tener de cuánto, ¿cierto? Si nosotros llevamos el costo del suelo, que no tiene que ver con la inversión del propietario, por cierto, si lo llevamos a cero, ¿cuánto podría abaratarse la vivienda, ¿cierto? Es decir, un 49%, un 65%, ¿cierto? Ahora, esos valores son sobre el stock del parque, de todo el parque residencial. No es lo mismo que lo que se conoce como incidencia, que es el valor del suelo cuando se inicia el proyecto, ya que anda en torno a un 16-20%. Entonces, por lo menos podríamos hablar de esos porcentajes que digamos, reduciría los precios de la vivienda si es que, ¿no es cierto?, lleváramos esos valores a cero. Es un límite teórico, pero es un horizonte, ¿cierto?, de política al cual se puede optar y muchos países han optado a ello. Bien, ahí hay unos valores, evidentemente, este no es un problema metropolitano de Santiago, un problema país. De hecho, las ciudades del norte tienen precios del suelo bastante más altas que las ciudades del sur del país. Ahí está excluido Santiago, solo está la RM Sur, las comunas del sur de Santiago, que son las más pobres, y por lo tanto podemos ver que incluso las ciudades del sur tienen valores más bajos, pero evidentemente el problema de acceso al suelo también es generalizado en esos contextos, ¿cierto? No es solo un problema metropolitano. Pero ahora sí me quiero centrar un poco en Santiago, simplemente porque hay más datos sobre esto, pero evidentemente, insisto, un problema de carácter nacional. Vamos viendo que el precio del suelo va muy correlacionado entonces con los ingresos en la economía, que permite, hay más, digamos, disposición a pagar por vivienda y los precios se van elevando. Evidentemente, en el contexto actual, esta discusión sobre la inflación de precios activos está bastante en pausa, digamos, por el contexto recesionario y de pandemia también, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos va reproduciendo? Bueno, nos va reproduciendo el Santiago que ya hemos visto y probablemente ustedes han visto en la exposición de otros colegas con anterioridad, una estructura social muy segregada. Estos son datos de valores del suelo computados por el Servicio de Impuestos Internos. Sí, presidente. Eso, no, había perdido el audio. Le quería pedir, profesor Gacich, si puede, que de repente vamos un poco rápido, entonces, si puede explicar qué es lo que estamos viendo en los colores del gráfico. Sí. En el gráfico. ¿Qué significa rojo, qué significa blanco y qué significa azul? Bien. Además de ser los colores de nuestro país. Por cierto, en el gráfico que se indica con las dos curvas, ¿cierto? Roja y azul, en rojo se indica el ingreso autónomo regional en Santiago reportado por CACEN, y en azul el precio del suelo mostrando una cierta coevolución, aunque hay momentos de desacople, por ejemplo, ahí está el boom inmobiliario entre crisis, pero en el fondo que existe una coevolución. Eso no es no hay una regresión propiamente tal, sino que se está mostrando una coevolución. Y en el mapa lo que se está mostrando esto es un mapa de autocorrelación espacial. Lo que muestra es que las entidades que define el Servicio de Impuestos Internos, que son las áreas homogéneas, ¿ya?, de alto precio del suelo, están muy cerca de las de alto precio del suelo y las de bajo precio del suelo con bajo precio del suelo, y esto tiene que ver con el patrón, ¿cierto?, de segregación que tienen las ciudades. Entonces se va comportando estratificado en función de los grupos o las clases sociales, particularmente en Santiago, ¿ya? Que hayan menos, y las entidades en rojo lo que está mostrando son áreas homogéneas con el suelo significativamente alto, es decir, 1.96 desviaciones estándar por arriba de la media, que están junto con otras áreas que tienen esta misma condición, ¿ya? Y la en azul, baja con baja, ¿ya? ¿Por qué hay más en azul y poco en rojo? Bueno, porque están muy disparados los precios del suelo en algunas comunas y en el sector oriente, por cierto, y entonces todo lo que está en azul es, del punto de vista de la media del precio del suelo metropolitano, estadísticamente significativo como bajo-bajo, es decir, zonas de bajo precio con bajo precio. Pero evidentemente, lo que quiero mostrar más adelante es que ese bajo precio igualmente genera un efecto exclusionario, para allá voy de hecho. Entonces lo que está mostrando acá
es que el precio del suelo está muy correlacionado, ¿cierto?, con lo que sabemos que es el cono oriente, donde se concentran los altos ingresos en el país y que de hecho, por cierto, está muy en la palestra después de la votación del domingo pasado, en donde vemos que, digamos, hay toda también una correlación con las votaciones políticas, las tendencias políticas, por supuesto, los intereses que se están representando y otros aspectos que no vale la pena en este minuto, en esta comisión tal vez, incorporar análisis, pero por cierto es el clúster de comunas de alto ingreso en donde el precio del suelo es alto. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Porque del punto de vista de la política de suelo uno podría decir, bueno, entonces los segmentos que están teniendo problemas para acceder a suelo podríamos gestionar suelo en esas comunas. Y un poco la idea de integración social apunta hacia eso, ¿cierto? Y los proyectos de integración social, del punto de vista del enfoque, el mix social tendería a apuntar hacia allá. Sin embargo, y eso podría ser una política pública, si es que se quiere, por parte, evidentemente, de los actores que están implicados. Pero lo que les quiero mostrar ahora es que toda esta zona en azul, que aparece como estadísticamente significativo del precio del suelo bajo en relación a la media metropolitana, es una zona ampliamente afectada por lo que en la literatura urbana se conoce como gentrificación, en un sentido muy laxo el término, pero áreas que están experimentando precio del suelo por sobre un umbral, que es el que permite, ¿no es cierto?, costear el suelo y la vivienda a los hogares que están en esas zonas. Entonces, si bien son terrenos mucho más baratos, igualmente no está la vivienda social, por ejemplo, el decreto con los fondos del DS49, pudiendo gestionar suelo en esos territorios. Entonces, miren, y para graficar eso, quiero que miren la siguiente lámina. Y en esta lámina entonces se muestra justamente que en aquellos amplios territorios metropolitano que está en gris, ¿cierto?, el precio del suelo supera lo máximo que puede costearse por suelo, el valor residual que puede costearse por suelo para un proyecto de vivienda social con el decreto DS49, que muchos especialistas en el tema, y yo en particular he hablado bastante con gente del ministerio, en general sobre 4 UF cuadrados no se puede comprar suelo. Entonces ahí está, ustedes pueden obtener entonces una representación en gris, ¿cierto? Todo el Santiago que le es imposible para los pobres, es decir, que le es imposible a todo quien tenga asignado un subsidio del DS49. Bien, y se estaría solamente pudiendo localizar, y en caso de que haya factibilidad de los otros tipos, esto es solamente económico, en las áreas que están en rojo. Evidentemente esto representa, ¿no es cierto?, está correlacionado con los problemas de aumento en allegamiento, hacinamiento y campamento en el país, que ustedes bien conocen. De hecho, el estudio que hicimos con otros 3 colegas, Pablo Weiner, Juan Correa y Francisco Terraza, hemos detectado que un 87%, ¿sí?, de los allegados de los 2 primeros quintiles en Santiago no puede quedarse en las zonas donde actualmente reside porque el precio del suelo supera este umbral de 4 UF. En realidad pueden haber otras razones más adicionales, pero al menos están en esta zona en donde no pueden costear el suelo. Eso es lo que quiero mostrar en este gráfico. Entonces, el anterior gráfico nos muestra la distribución, la reproducción, pero incluso nos muestra que bajo ese contexto de una ciudad segregada, ya aquellos mismos segmentos que viven en áreas que uno pudiese decir que tienen precio al menos no alto y de hecho bajo, en relación a la media metropolitana, igualmente el precio está por sobre, ¿no es cierto?, lo que está pudiendo pagar los subsidios. Evidentemente, si nosotros aumentamos los subsidios, ¿no es cierto?, y ya existe un subsidio diferenciado a la localización, lo que vamos a tener es un bicicleteo, ¿cierto?, que no va a ser otra cosa que aumentar los gastos de las glosas, ¿no es cierto?, del ministerio, las transferencias de capital para comprar terrenos cada vez más caros. Entonces, por cierto, lo que yo estoy proponiendo aquí no es, o lo que yo creo que hay que proponer en ningún caso es aumentar los subsidios para costear suelo, sino que otro tipo de estrategias como la que presenta este mismo proyecto de ley. De hecho, lo que se conoce como políticas de suelo, ¿cierto?, o land policy en inglés, digo land policy porque el concepto land en realidad en inglés es bastante más acotado de lo que estamos hablando, porque no tiene que ver con la tierra, ¿no es cierto?, o el suelo desde el punto de vista de sus condiciones edafológicas, sino que del acceso a una localización, que es el concepto de land en
en el inglés. Y las políticas de suelo, efectivamente, lo que hacen, lo que están orientadas precisamente, o se entienden como políticas para proveer suelo, para emplazar actividades destinadas a lograr objetivos de política pública, en este caso, vivienda, pero también es importante señalar que este problema de encarecimiento del suelo también golpea, ¿no es cierto?, la inversión pública, sino que también de otro tipo de equipamiento, áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y políticas de suelo, bueno, tenemos de distinto tipo, tenemos políticas con menos Estado y políticas con más Estado, políticas o medidas, digamos, dentro de las políticas de suelo, y existen, ¿no es cierto?, entonces políticas orientadas a los incentivos, o a construir sistemas de mercado, pero con incentivos, a las zonas exclusivas de interés social. ¿Ya? Esto hay en muchos países, no vale la pena decir en cuáles hay, porque en realidad son en bastantes países, y es lo que es la política que uno pudiese decir más liberal o más neoliberal. No quiero con esto denostar a nadie, pero es la política, digamos, es la lógica de la cual creo que tenemos que superar en este país, sobre todo después de lo que nos ha mostrado, digamos, el estallido social. Y la lógica de incentivo lo que busca, lo que nos quiere decir, evidentemente, es que hay que entregarle nuevos incentivos a las inmobiliarias para que puedan incorporar cuotas de vivienda social, ¿no es cierto?, sin echar mano entonces a el suelo, es decir, sin echar mano a agravar este 45% aproximado, ¿no es cierto?, del valor del total del producto residencial que había estado yo hablando hace un rato o al inicio de la presentación. Entonces, evidentemente, la lógica de incentivos es corta, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es estarle entregando constantemente nuevos incentivos a las inmobiliarias cuando tenemos un espacio, ¿no es cierto?, en las políticas de suelo del punto de vista de abaratar el suelo para la vivienda social, que tendríamos que entonces aprovechar en desmedro de la lógica de los incentivos, en mi opinión. Decir que evidentemente lo que se ha avanzado en el país es en la lógica de los incentivos ahora con el último proyecto de ley o actualmente en tramitación, sobre integración social urbana. Es decir, efectivamente ahí está abordada una política de suelo desde el punto de vista de los incentivos, ¿cierto? Y que desde el punto de vista de la política de suelo es lo más liberal y bastante débil a mi gusto para hacerse cargo del problema. Luego tenemos sistemas, ¿no es cierto?, basados en obligaciones. Me parece que lo que se presenta acá en este proyecto de ley de la reserva de suelo obedece, ¿no es cierto?, al concepto de una obligación, ¿cierto?, al urbanizador. Y me parece que eso va en una dirección correcta, aunque sigue siendo una dirección mixta en términos de, ¿no es cierto?, una lógica, un sistema de provisión de vivienda, ¿no es cierto?, privado, con ciertas obligaciones al desarrollador o al urbanizador, lo cual me parece que es una lógica, nos va a permitir avanzar en el país a una velocidad mayor a la que habíamos estado avanzando sobre este asunto, ¿ya? Países como Brasil y Colombia ya tienen incorporado, ¿no es cierto? Estoy excluyendo ahí Estados Unidos y algunos países europeos que también la han aplicado. Estoy centrándome ahí solo en los casos, dos casos latinoamericanos que tenemos cerca, es decir, países con los cuales podemos hacer un cierto benchmark. Una comparación internacional. Y bueno, evidentemente voy a solamente dejar puesto ahí que hay otros países mucho más agresivos en este tipo de políticas que efectivamente están encaminados a la compra directa de terreno, ¿cierto? Y la mantención de un stock muy fuerte de suelo público, como los casos que están apuntados ahí, pero que en ningún caso representan la realidad nuestra, solamente para mostrar todo el espacio, el espectro posible. ¿Bien? Profesor Gasich, sí, estamos cerrando. está bordeando el tiempo. Los minutos. Bien, sí, me quedan solo 2 láminas, presidente. Muchas gracias. Del punto de vista de las políticas de suelo que hemos, o sea, digamos, ¿dónde podríamos rastrear lo que tenemos de política de suelo hoy día en el país? Bueno, rastreemos en la PNDU, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, se insinúa, ¿cierto?, que hay que afrontar o intervenir el mercado del suelo, de hecho lo dice así directamente, pero no existe ninguna definición de política de suelo. Sin embargo, lo que podríamos rescatar mayormente desde el punto de vista de la política de suelo, de una política de suelo, es la medida 12 de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en donde se señala, ¿no es cierto?, una propuesta de política de suelo para la integración social urbana y se señala la creación de un sistema integrado de suelos públicos urbanos o banco de suelo. De esto me quiero detener un segundo porque es lo que efectivamente hoy día está haciendo el Ejecutivo.
un poco viendo las mismas limitaciones que ha tenido el proyecto de integración social urbana, ha echado mano, ¿cierto?, a las políticas de suelo, o al menos a una gestión de suelo un poco más fuerte. De hecho, creó una secretaría, o está creando una secretaría de gestión de suelo, un poco encaminándose a la discusión de cómo formar un banco de suelo público. Y la verdad es que si uno ve lo que está haciendo, por ejemplo, el Ejecutivo, no toma en consideración lo que ya está señalado en esta medida 12 de políticas de suelo de la PNDU, que es una gestión, no solo es por una parte una gestión pública, transparente y eficiente de los terrenos fiscales, pero por otra parte, y esto me parece muy importante, es el establecimiento de un sistema de adquisición de suelo, ¿cierto?, con derecho prioritario por parte del Estado a compra y a tanteo y retracto, por ejemplo, y en el fondo lo que se establece en esta medida 12 es que el Estado tiene que tener algún sistema de adquisición preferente de suelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que no existe un sistema de adquisición preferente de suelo y el Estado sale a comprar, por ejemplo, suelo, a intervenir suelo, pero a precios de mercado, ¿cierto?, a intervenir terrenos, pero a precio de mercado, evidentemente el margen que vamos a tener va a ser bastante reducido, y probablemente lo que vamos a estar haciendo es, digamos, acelerando las ventas de algunos propietarios o incluso empresas y bancos que ya tienen hoy día suelo. Yo lo he presentado en esta comisión con anterioridad. El sector financiero en nuestro país compra bastante suelo y reservas de suelo. Un tercio de lo que se compra en Santiago más o menos al año en suelo es por parte de instituciones. ¿Ya? Disculpe, entonces ahí hay grandes stocks y reservas de suelo. Profesor Gassi, ¿Sí? usted acaba de hacer una afirmación que es determinante para el debate cotidiano que se da en esta comisión. Usted dijo que un tercio. ¿Podría repetir la afirmación que hizo? Sí. Si uno ve los registros del conservador de bienes raíces, de los 4 conservadores de bienes raíces de Santiago, que es el de Santiago, San Miguel, Puente Alto y San Bernardo, y uno clasifica a los compradores según la clasificación del Servicio de Impuestos Internos. En esto quiero ser bastante claro, en que de esto yo lo que he hecho es un match, un cruce de datos entre la base de datos de los conservadores de bienes raíces, y esto es para todas las transacciones, no es una muestra, y el Servicio de Impuestos Internos, y un tercio de las compras son realizadas por entidades que el Servicio de Impuestos Internos las clasifica como de intermediación financiera. Ahora, dentro de eso hay sociedades rentistas de capitales mobiliarios, es decir, sociedades que en el fondo no son, uno podría discutir si técnicamente son financieras o no, pero desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos están como intermediación financiera. Pero una parte, no es la parte mayoritaria de todas esas transacciones, pero un conjunto importante de transacciones son operadas directamente por bancos y compañías de seguro, y las compañías de seguros cada vez más. Hoy día las compañías de seguro, los activos inmobiliarios vienen subiendo muchísimo en los últimos años. Y los queda sí. Clara la afirmación. ¿Esa información está disponible en alguna parte? Sí, por supuesto, está disponible. Sí, yo la puedo facilitar a la comisión. Bien. ¿Pero es una investigación de la universidad en la que usted trabaja? Sí. Una investigación con recursos de hecho de ANIDO o de CONICYT. Ya, ok. O sea, es de conocimiento público. Ahora, si quieren, puedo explicar la operación, que la verdad es que los agentes del sector No, porque lo conocen. tenemos que acotarnos al proyecto que está en tabla. No tengo facultades para cambiar el tema, por decirlo así. Sí, bueno, solo por si hubiese algún tipo de precisión que sea necesario hacer para que no haya malos entendidos. Las adquisiciones por parte de los bancos son todas mediante con contratos de leasing o leaseback. No pueden hacerlo de otra manera por el giro único de los bancos, pero de esa manera evidentemente generan el bodegaje, como se le denomina en el sector inmobiliario, de terrenos a las inmobiliarias que, digamos, tienen que ejecutar los terrenos a largo plazo, van por parte, digamos, haciendo una gestión de suelo. Podría en otros minutos tal vez conversar de eso en particular, pero evidentemente es algo que se hace. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que el Estado, ¿no es cierto?, genere un banco de suelo sin que tenga que meter en esta misma lógica de mercado que podría ser
perjudicial desde el punto de vista de inyectar recursos a mediano y largo plazo, porque estamos hablando de banco de suelos para reservarlo a mediano y largo plazo, no para resolver el déficit corriente, sino que estructurar, ¿no es cierto?, y proyectarlo a largo plazo. Evidentemente puede ser un chorreo de gasto público, ¿no es cierto?, que pueda ser nocivo desde el punto de vista económico. Entonces, es necesario un sistema de adquisición preferente de suelo por parte del Estado, que no lo tenemos, y el gobierno, yo saludo que tenga hoy día una Secretaría de Gestión de Suelo que le permita comprar suelo sin vivienda, ustedes sin el proyecto de vivienda. Las glosas presupuestarias de este año lo permiten, la glosa 11 en particular, 5% del presupuesto de los serbios, pero si el Estado no sale a comprar a precios diferentes al del mercado, en realidad vamos a entrar en problemas, porque como ha estado mostrando, esto es un problema económico fundamentalmente, ¿cierto?, el encarecimiento del suelo. Diputado, presidente, sí, está, Sí. Pensé que se estaba pegando. No, Cierto, estoy bueno, quieto. está bien. Muestro entonces ahora, para cerrar, mis dudas sobre el boletín en particular. ¿Por qué? Porque me parece bien avanzar una política de suelo, me parece bien avanzar hacia un banco de suelo en particular, pero con este sistema de adquisición preferente por parte del Estado. De lo contrario, y el Ejecutivo hoy día no ha avanzado en eso, y creo que ahí también falta voluntad política para poder hacerlo, porque es un tema evidentemente un poco más delicado. Lo interesante de esta propuesta que está contenida en el boletín es que, bueno, no hay gasto público comprometido en comprar las propiedades, producto de que los suelos, ¿no es cierto?, destinados a las viviendas de bajo valor, van a ser disponibilizados mediante las obligaciones, ¿no es cierto?, al urbanizador, como una obligación al urbanizador, ya que tiene que ver con esta lógica basada en obligaciones, que es lo que mostré en un gráfico ahí precedente. Entonces, ahora, mis dudas, en realidad mis dudas son técnicas, presidente, no son de carácter del espíritu que está atrás, de la dirección de la política urbana o habitacional, porque me parece que es correcto, sino que son algunas dudas técnicas, porque en primera instancia se señala toda urbanización, ¿cierto?, realizada en sitio antes no edificado. Entonces, no queda claro si es todo suelo urbanizado, ¿sí?, o toda nueva urbanización, porque si dice, está refiriéndose al proceso, a la urbanización en sí mismo, entonces estaríamos hablando de suelo no urbanizado que se vaya a urbanizar, y por lo tanto suelo en extensión urbana. Esto es así, claro, lo que tendríamos es una lógica de focación en las periferias urbanas, ¿no es cierto?, de la acción de esta medida. Entonces, yo no tengo un problema particular con que, se realice una política de este tipo, que, ojo, sería contraria a la lógica de la integración social urbana basada en las áreas centrales, que es lo que está promoviendo el gobierno, y en la discusión entre los urbanistas está, digamos, más avanzada. Porque en el fondo aquí estaríamos diciendo, vamos a seguir entonces localizando la vivienda de bajo valor en las periferias, en las áreas de extensión urbana. Yo no tendría problema con eso. ¿Por qué? Porque si eso va acompañado de la dotación de buenos estándares de urbanización y bienes públicos urbanos, evidentemente puede tener incluso un punto a favor, que tiene que ver con no mover a la gente de la periferia hacia el centro de la ciudad, sino que la ciudad a las periferias, que es una cuestión que suena bastante retórica, pero ya en otras sesiones lo hemos conversado, que es un punto... Una antigua discusión de la lógica urbana es muy importante, ¿cierto? Claro. Pero no queda claro, presidente. Luego, el tema de los porcentajes, en el boletín anterior era un 30%, ahora una gradualidad que tampoco se indica los periodos de dónde inicia y dónde terminaría. Y para cerrar, en el fondo, iniciaría y terminaría el periodo en el que se está considerando este aumento de los 2% entre el 20 y el 30%. Pero dice un año. Sí, pero dice por año, pero no desde cuándo inicia y cuándo termina. Ah, ok. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que no está indicado acá si se va a grabar desde cuando inicia un proyecto con nueva urbanización, ¿cierto?, y un proyecto inmobiliario asociado, o si es sobre suelo disponible, que puede estar ya urbanizado, ¿no es cierto?, y entonces corre a contar de un día X no asociado al inicio de una urbanización. Entonces, el periodo para mí ahí no está bien determinado.
y de hecho, en una parte del boletín, en el contexto del boletín, se indica que se quiere grabar específicamente los sitios eriazos, ¿cierto? Y esto no necesariamente va a ir orientado a los sitios eriazos. De hecho, a los sitios eriazos que están dentro del área urbana consolidada o dentro del área urbanizada, no los atendería si es que la interpretación que yo hago al inicio es la correcta. Entonces, hay algunos puntos en ese sentido, presidente, que creo que hay que precisar, pero me parece, nuevamente, quiero dar mi opinión favorable al proyecto tal como lo hice hace el 2018. Perfecto. En la lógica de la política de suelo y en la construcción de un banco de suelo, pero insisto en el punto, en lo último que voy a decir, avancemos a un sistema de adquisición preferente por parte del Estado, porque si el Estado sale a comprar como cualquier otro, vamos a terminar con problemas, porque esto es un problema económico, a mi gusto, presidente. Perfecto, muchas gracias, profesor Gacic. Le damos entonces la bienvenida a quien entiendo que ya está conectado. Lo veo, pero no aparece en la... Al profesor Javier Ruiz Tagle, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entiendo que, si no me equivoco, primera vez que expone ante la comisión, ¿o me equivoco? Primera vez que estoy, no voy a hacer una exposición, un comentario más bien. Pero bueno, un comentario, perfecto, vez, sí. Pero va a exponer su comentario. Así que le doy la bienvenida y muchas gracias. Quisiera sí señalarle a los integrantes de la comisión que el profesor Ruiz Tagle fue notificado de su invitación el día de hoy, hace bastantes pocas horas. Por lo tanto, quiero que se tenga en cuenta con respecto a la exposición. Y también para comentarle a la comisión, para que no piensen que hay algún tipo de sesgo, estaba invitado desde la sesión anterior, desde que se hizo la citación original, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, quien el día de hoy manifestó que no podía, pero que quedaba disponible para volver a comentar este mismo tema y manifestar su posición y qué se está haciendo desde el gobierno la próxima semana o cuando sea pertinente. Profesor Ruiz Tagle tiene la palabra. Muchas gracias. Un saludo a todas las diputadas y diputados, honorables diputadas y diputados que están acá. Gracias por la concurrencia y por haberme invitado. Y agradeció también al presidente Gonzalo Pinter por haberme invitado también acá. Voy a hacer una presentación súper cortita de algunas ideas fuerza alusivas a este proyecto que le dan antecedentes al proyecto y voy a mostrar una lámina, entonces necesitaría que me prestaran la posibilidad de compartir pantalla, pero no va a ser inmediatamente, sino que un ratito más. Como antecedentes, ¿por qué nos urge tener una ley de reserva de suelo? Que por supuesto saludo la idea, es necesario tener una ley de reserva de suelo, muy necesario y se viene pidiendo desde la academia hace mucho tiempo. Tenemos un problema de segregación residencial, que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo, la segregación residencial por ingresos de Santiago, según el índice de Duncan, es de aproximadamente 0.53, lo que es considerado muy alto. Es más alto que la segregación por ingresos de Estados Unidos y es cercano al promedio de la segregación racial de Estados Unidos. O sea, estamos muy cercanos a eso. Por supuesto, no estamos al lado de las peores ciudades de Estados Unidos en términos raciales como Chicago, Detroit, que tienen índices más altos, pero estamos en el promedio. Segundo punto, la segregación residencial en Chile tiene varios hitos históricos, desde la separación de castas durante la colonia, grandes planes urbanos que separaban la ciudad bárbara de la ciudad civilizada, recuérdese a Benjamín Vicuña Maquena, por ejemplo, las erradicaciones de campamentos durante la dictadura y la política masiva de vivienda social desde los años 80 hasta ahora. Sin embargo, un hecho reconocido por la academia, por muchísimos estudios de los últimos 20, 30 años, es que el proceso que más ha afectado a la actual segregación ha sido la política de vivienda y el sistema de subsidio. Y aquí paso a explicar un poco más. El sistema de subsidios habitacionales se basa en un monto limitado. Si bien se van sumando pequeños aportes hasta sumar un monto, esa suma total no llega a las 1000 UF o más allá de las 1000 UF o últimamente, según los nuevos cambios, a las 1400 UF. Pero más allá de eso no sube. Lo cual obliga a una localización periférica de la vivienda social,
siempre en los terrenos más baratos, lo cual no es ninguna novedad, sobre todo después de lo que presentó Ivo. Y peor aún, en la medida que aumentan los subsidios, y eso han ido aumentando fuertemente desde 600 UF que se aportaban en los años 90, cercano a los 2000, a estas 1400 UF que estamos hablando ahora, se van inflando los valores de suelo. Y de eso hay evidencia, y evidencia muy reciente. El mismo Slaven Rasmelic, que lo deben conocer acá, ha mostrado evidencia que el subsidio de la localización ha aportado justamente a la inflación de los precios de suelo. Por lo tanto, la localización de bienes sociales continúa siendo periférica, y las que no son periféricas son más bien una excepción porque lograron financiamiento desde la SUDERE o de la Intendencia, donaciones especiales de los municipios, etcétera, pero no es la regla. Entonces, al respecto, por ejemplo, nosotros hemos calculado una correlación de 0,65, lo cual es muy alta en ciencias sociales, entre el valor de suelo y el porcentaje de hogares vulnerables de un sector. Es decir, a menor cantidad de hogares vulnerables, mayores valores de suelo, lo cual puede ser bastante obvio. En fondo, mientras menos pobres tengo en mi área, más alto el valor del suelo. Sin embargo, lo que pasa, y ahí entra el rol del Estado, es que el Estado, al definir un monto fijo, descarta un montón de zonas de la ciudad. Las descarta como zonas donde haya vivienda social, donde pudiera penetrar. En este caso, descarta zonas donde no va a penetrar por el alto precio de suelo. Entonces el Estado le está haciendo con eso un regalo de plusvalía a estos sectores por no tener ninguna carga social, lo cual repercute en los presupuestos municipales, repercute en un montón de cosas que se derivan del precio del suelo, de los impuestos territoriales y por consiguiente de los presupuestos municipales. El Estado chileno tiene muy poco suelo urbano en comparación con otros países, incluso en Latinoamérica, en países como Brasil, como Perú, como en Argentina. El Estado en sus diferentes entidades, en sus diferentes niveles, tiene mucho suelo urbano y va adquiriendo constantemente suelo urbano. Uruguay, Colombia, etcétera. Los mecanismos de adquisición de suelo para el Estado se asocian a cada proyecto. Hasta el día de hoy se han ido asociando cada proyecto. Hay un grupo, hay un comité, se asignan los subsidios. Ok, vamos a comprar suelo. Así funciona la adquisición de suelo. Y son muy limitados esos mecanismos. Hay iniciativas de crear una institucionalidad que justamente viene de la mano de la Ley de Integración Social para la compra de suelo, pero, tal como lo dijo Ivo, no hay un sistema de compra preferente en donde el Estado se ponga en el primero de la fila, no el último de la fila, y tenga la posibilidad efectiva de poder comprar y que alguien no le diga no, como que no te quiero comprar, por ejemplo. Y eso es justamente someterse al mercado. Y la posibilidad de expropiación, que está muy limitada en la Constitución, está limitada incluso para emergencias como un terremoto. Hay evidencia y muchos casos después del terremoto del 2010 donde había necesidad y urgencia de construir vivienda social en zonas específicas y los propietarios simplemente no querían vender. No querían vender porque no querían tener de un vecino vivienda social. Entonces esa imposibilidad es de las cosas que uno realmente no entiende cuando hay urgencia. Entonces al respecto, ahora sí les pido si me dejen compartir pantalla. Creo que todavía no tengo la posibilidad. ¿Claudia? Ahora sí, si puedes estar. Ahora sí, un segundito. Sí. Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño esquema muy simplificado en la escala de grises, de blanco a negro, está la estratificación socioeconómica de Santiago. Mientras más negros son las zonas de élite, las grises son las clases de media alta, y así van bajando. En puntos rojos está toda la red de metro y metrotren. En color amarillo están los proyectos de vivienda social del 2001 al 2017, todos muy periféricos, bastante periféricos y cada vez más periféricos. Y los proyectos de integración social que desde el año 2005 y con más fuerza el del 2010 hacia en adelante venían supuestamente a tener mejores localizaciones, también se han localizado en zonas cada vez más afuera. Claro, están donde mismo o en los mismos lugares. O sea, si uno empieza a mirar, aquí está el rosado y está el amarillo, acá está el rosado y está el amarillo, acá está el rosado y está el amarillo, que son con integración y sin integración. Por otro lado, hay zonas de riqueza homogénea que según la ley de integración social, como la ley de integración social va enfocada, sobre todo, con mucho énfasis en las zonas cercanas a los metros, como estas zonas no tienen ningún metro cerca, no serían objeto del interés de tener un premio en densidad producto de la ley de integración. Mediante las llamadas zonas de integración, luego esto cambió el tema de la zona de integración, pero el claro, espíritu... Pero está el decreto 56.
El que espíritu va por finalmente ahí. igual las define. Las define, claro. Y por otro lado, entonces, están las antiguas llamadas zonas de integración urbana. Hoy en día se ha ido cambiando el nombre, pero el espíritu, y justamente como decía el presidente, va enfocado en el 356. Y hay varios estudios al respecto de que el porcentaje de vivienda social que se lograría en esas zonas sería bastante bajo. 5 o 10% con mucho esfuerzo de regalo de densidad. Entonces, teniendo expansión por una parte muy periférica de vivienda social, que continúa con los proyectos, aún con proyectos de integración social, teniendo por otro lado zonas de elite donde no se van a tocar según las propuestas de la ley de integración, y teniendo muy bajo impacto con los alrededor de estaciones de metro, el resultado de esto es que es probable que quedemos en lo mismo. A nivel de integración, a nivel de segregación, los índices de segregación a nivel general. O sea que el impacto del que estamos hablando es bastante bajo. Para volver a los comentarios del proyecto, el proyecto plantea de manera muy simple reservar suelo a partir de proyectos inmobiliarios. O sea que por cada proyecto inmobiliario se reserve un porcentaje entre el 20 y el 30%. Y ahí yo tengo un par de críticas. Pese a que yo apoyo la idea de tener un proyecto de reserva de suelo, la modalidad en la que se está planteando me parece bastante limitada. ¿Por qué? La reserva de suelo se ejecuta como un porcentaje del desarrollo inmobiliario de cada año, y esto es muy poco respecto al déficit actual. El déficit actual es cerca de 140.000 viviendas del 40% más pobre, solo en la región metropolitana. En todo Chile, al año se producen unas 150.000 viviendas aproximadamente, contando vivienda social, vivienda de mercado, en todo Chile. Entonces, como cálculo rápido, si asumimos que el porcentaje de este proyecto es en unidades de vivienda y no en superficie de suelo, lo que se podría obtener en terreno, el equivalente al 20 a 30%, es entre 30 a 40.000 viviendas al año. Viviendas sociales al año, y el déficit es de 140.000 solamente en Santiago. Si lo llevamos a regiones, es más alto todavía. Entonces no es suficiente, no nos alcanza, y como ya mostró Ivo, los precios siguen subiendo y no tenemos posibilidad de tener más suelo para vivienda social que no sea donde siempre, que es en la periferia, donde siempre se ha construido y cada vez más lejos. Y segundo tema crítico es que la reserva a través de proyectos inmobiliarios se tornaría dependiente de la dinámica del mercado, lo cual se hace más lento en tiempos de crisis. Y eso también es un problema para la ley de integración social. Ojo, en el fondo, si se asocia la construcción de vivienda social a la producción inmobiliaria, quiere decir que cada vez que hacemos producción inmobiliaria al mismo tiempo estamos haciendo vivienda social, suena bien, pero ¿qué pasa si hay una crisis subprime? Se va para abajo no solamente la producción inmobiliaria, sino que la vivienda social también. Y eso es un caso que me tocó de ver de primera fuente en Chicago, donde hice mi tesis doctoral, en donde se han pasado 10 años en áreas que limpiaron la vivienda social para regenerarlas, y que la gente ha esperado más de 10 años para volver a sus territorios, como lo que se ha hecho parecido en el caso de Bajos de Mena, justamente porque la dinámica inmobiliaria está detenida, congelada, y como tienen asociado la construcción de vivienda social a la dinámica inmobiliaria, está también detenida la producción de vivienda social. Pero la producción de vivienda social es uno de los principales elementos contracíclicos. Lo que hace cualquier gobierno de los últimos 15, 20 años en momentos de crisis económica, aparte de construir carreteras, es construir viviendas sociales o bajar las tasas de interés para que haya producción inmobiliaria en general. Entonces, si dejamos la producción de vivienda social solamente asociada a la producción inmobiliaria, estamos dejando de que parte de este problema se quede detenido. Entonces, más allá de este proyecto, ¿qué se podría proponer para adquirir suelo de forma permanente y de manera sustentable en el tiempo, para no estar dependiendo de estas subidas de precio? Es un tema que se ha discutido mucho, por ejemplo, el tema del sistema de cuotas municipales. Cada municipio debería cumplir con una cuota de vivienda social, e incluso a nivel de unidad vecinal. Y esto no es una idea que se me haya ocurrido a mí, es una idea que se ha discutido constantemente en muchos foros, y fue discutida en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y está escrita, de hecho. Y al respecto, el Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano, el CIEDU, que tiene su página en internet y que depende del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, propuso la idea del 2060, el estándar 2060, que toda unidad vecinal o toda área urbana de cualquier tamaño, ese tamaño hay que definirlo, tenga que tener un mínimo de 20% de hogares vulnerables y un máximo de 60%. ¿Qué es lo que se quiere con eso? Es que no hayan áreas de completa pobreza y que no hayan áreas de completa riqueza. Luego esa misma idea la tomó la Fundación Techo y la han ido trabajando en los últimos 2-3 años también para ver a qué nivel. Básicamente ellos lo que proponen justamente es eso.
un estándar de 2060 a nivel de unidad vecinal. Todos los barrios, los macro barrios básicamente, no es un barrio, un macro barrio, deberían tener algo de carga social. Entonces, teniendo una obligación de cumplir con cuotas específicas, ¿cómo se financia esto? Se asocia el financiamiento a un sistema de recuperación de plusvalías. Por ejemplo, encargándole a los municipios que compren suelo desde sus impuestos territoriales en función de sus déficits de viviendas y en función de sus capacidades presupuestarias. Entonces, la lógica económica detrás de esto, que es progresiva, no regresiva, es que los municipios que más déficit de vivienda social tienen, por ejemplo, pensemos en Las Condes, en Vitacura, Providencia, Lo Barnechea, son también los que más financiamiento propio tienen. Entonces son lugares donde el suelo es muy caro. Javier, Sí, la sí. palabra que usaste fue los que tengan más déficit de... Déficit de vivienda social. déficit de... Aquellos municipios que tienen menos de 20% de vivienda social en su parque residencial, son municipios donde el suelo es muy caro. Si el suelo es muy caro, significa que pagan mucho impuesto territorial. Si pagan mucho impuesto territorial, significa que tienen mucho presupuesto municipal. Y si tienen mucho presupuesto municipal, pueden, por supuesto, comprar suelo para hacer vivienda social. Pueden ellos mismos hacer la cartera del banco de suelo. Y los municipios con menos fondos no tienen ninguna obligación de reservar suelo para vivienda social porque ya tienen su cuota más que cumplida. Entonces, ahí está el sistema y es bastante simple. Municipios con harta plata compran el suelo que les corresponde para llegar al 20, municipios con poca plata no tienen. De hecho, deberían recibir fondos justamente por toda la carga social que tienen. Entonces, el pensar que cada municipio y cada macro barrio o unidad vecinal cumpla con una cuota mínima y máxima es pensar en distribuir la carga social que muchas áreas de la ciudad hoy no asumen. Hay áreas de la ciudad que no tienen basural, hay áreas de la ciudad que no tienen estaciones de distribución de electricidad, hay un montón de cosas. Entre ellos, como una carga social, el tener un porcentaje de vivienda social. Debería tenerlo y eso se ha discutido largamente en muchísimos países, en muchísimos lugares, que se plantea como una obligación y cada municipio puede ver a nivel local, a nivel de su propia gestión y con su propia democracia, cómo lo quiere hacer. Y se puede discutir a nivel local. Pero si no hay un mandato a nivel central, es muy difícil que lo haga. En Francia esto se lleva hace mucho tiempo y hay un solo municipio que no lo cumple y que paga por no hacerlo. Hasta aquí llego con mi exposición. Muchísimas Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Yo tengo un montón de preguntas a ambos, pero voy a dar la palabra al resto de los diputados y diputadas, o a don Gonzalo Gacitúa, que quizá quisiera también hacer comentarios. Y yo sé que los terminan haciendo, entonces por eso les doy la... Y entonces yo voy a partir con mis preguntas y ahí mientras ustedes se entusiasman. A ver, primero, para ambos, es una cuestión muy propia del proyecto que tiene que ver con si el uso de la expresión suelo es el más pertinente, o si el porcentaje aplicado tiene que ser al suelo o al porcentaje de lo edificado, ¿ya? Que es una discusión que me parece que puede alterar el sentido del proyecto o el éxito del proyecto. Para ambos, y que ambos se refirieron al tema, quisiera saber si ustedes ven como contradictoria o como complementaria esta propuesta o las propuestas que ustedes han hecho, que en el fondo igual ambos han hecho propuestas similares en sus comentarios a esta propuesta. Al hacer comentarios críticos, finalmente también van modelando su propia propuesta. Si la ven como complementaria o como contradictoria con lo que se está discutiendo con respecto a la ley de integración social y urbana que salió de la Cámara de Diputados, que está actualmente en el Senado. Entiendo que ambos han escrito sobre esa ley, por lo tanto tienen alto conocimiento. Quisiera preguntarle al profesor Gacic específicamente si puede repetir el comentario que hizo específicamente sobre la redacción del proyecto con respecto a la distinción entre urbanizaciones, que usted consideró que no estaba precisado en el texto de la ley. Esta es una pregunta que tengo para el profesor Ruiz Tagle, que quizá puede ser un poquito abstracta, pero creo que la va a saber resolver. Y quizá una pregunta muy política y no propiamente técnica, pero si usted quiere la responde y si no quiere no. Usted dijo que teníamos un problema de segregación social y residencial, ¿ya? Creo que nadie podría negar que en Chile hay segregación social y residencial. Pero ¿podría discutirse que eso es un problema? O
Entonces yo quisiera pedir si usted quiere argumentar por qué eso le parece un problema. Alguien podría decir, sabe que Chile es un país altamente segregado y eso no tiene nada de malo. Alguien podría sostener eso, no yo, pero me gustaría que usted argumentara por qué eso es un problema para la sociedad chilena desde su área de estudio. Ya, esta es para ambos. Ambos, al hacer comentarios críticos al proyecto, valoraron el espíritu del proyecto, pero fueron modelando su propia propuesta en la crítica. Quisiera preguntarles a ambos, ¿cómo ven ustedes, o sea, cuál es su diagnóstico de que no hiciéramos nada de esto? Es decir, hoy ya dijeron, no, ¿sabe qué? Ni las propuestas del profesor Gassip son tan interesantes, ni las propuestas del profesor Ruiz Tagle, ni el proyecto de ley que estamos comentando. ¿Cuáles son los resultados de que esta comisión tomara esa decisión en su diagnóstico? Quisiera hacer una pregunta que es para ambos, pero agrego como entre los destinatarios de la pregunta al señor Gacitúa, porque entiendo que lo de la cuota municipal, que el profesor Ruiz Tagle expone con harta claridad con respecto a que es una política que está aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, él pone como ejemplo el caso francés. Entiendo que hoy en día es parte de lo que el gobierno está impulsando en la misma ley de integración en el Senado, aunque no estuvo impulsado en esa parte de la ley cuando estuvo en la Cámara de Diputados, a pesar de que sí está en esa ley, pero en la primera parte, que son los nuevos objetivos del gobierno y de los municipios, está la integración social como una de las misiones de los municipios, en abstracto. Pero después cuando pasamos específicamente a los beneficios normativos y a las zonas de integración, aunque se sacó la expresión zonas de integración de la ley, eso no quedó. Pero entiendo, por los PowerPoint que he visto, que en el Senado, aunque no se han hecho las indicaciones todavía, porque tiene que ser votado en general en sala para hacer indicaciones, dado el reglamento del Senado, que el gobierno lo tiene entre sus planteamientos para la nueva ley de integración, o la nueva versión de la ley de integración. Y por último, preguntarle a ambos, ¿qué hacemos con la expresión vivienda social? Es una expresión compleja. En el proyecto, la definición que se da de vivienda social tiene que ver con el precio. Que cueste, que tenga un valor determinado, en las 1000 UF creo que lo pone. En la ley de integración del gobierno, llegamos creo que a un acuerdo en donde la mejor forma de definir lo que entendíamos por vivienda social era ponerle vivienda con subsidio. O no sé si fue un acuerdo o si eso fue lo que quedó, pero recuerdo que eso es lo que quedó en la ley, que finalmente le estuvimos llamando viviendas con subsidio. Entonces quisiera saber qué rol le otorgan ustedes a cuál expresión es más útil de mencionar. Y me gustaría también preguntarle a don Gonzalo su opinión sobre la constitucionalidad del proyecto. Terminé. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Usted quiere partir? Adelante. Sí. Estaba directamente interpelado, así que fue... Sí. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer las exposiciones. Siempre cualquier discusión respecto a medidas que puedan promover la construcción de vivienda para beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, que ese es el fraseo que ocupa el proyecto de ley de integración, presidente, respecto a esto de si son viviendas sociales. Ahí las menciones que se hacen en el proyecto son viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado. Ese es el concepto. Se agradece la discusión. La verdad es que creo que es como una extensión de las discusiones que tuvimos respecto al proyecto de ley de integración, porque creo que varias de las cosas que se han mencionado tienen directa relación con eso. Me da la sensación de que a veces se reduce mucho el proyecto de ley de integración, se le busca reducir hacia la figura de los beneficios normativos, se mencionó como solo el metro. A ver, una cosa es el decreto 56, que tampoco es solo metro, o sea, hay varios supuestos, pero bueno, en fin. El proyecto de ley de integración sí plantea medidas relacionadas con recogiendo su pregunta, la interpelación que me hace respecto de esto de un porcentaje por parte de la municipalidad, etcétera. Lo que sí quedó aprobado en primer trámite, esto no es algo que esté discutiéndose necesariamente en el segundo trámite, en el primer trámite ya quedó aprobado un inciso, en el artículo 27, que es el primer artículo sobre la planificación urbana,
que establece que los nuevos planes reguladores comunales o las modificaciones integrales o actualizaciones que deben efectuarse de los existentes se deberán contemplar disposiciones que incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiar los programas de habitaciones del Estado. Disposiciones que incentiven, algunos lo leen necesariamente como solo incentivos normativos. La discusión que se está dando es si debiera decir disposiciones que resguarden o incentiven, para que quede más, dicho de manera más categórica, que el resguardo es tener disposiciones en todas las comunas, no solo las que tengan metro, no solo las que... Todas las comunas tengan disposiciones que resguarden la construcción de viviendas con subsidio. En todas las comunas, no solo en las que tengan ciertas características y en otras no. Porque también por ahí se... Solo recordar que efectivamente todos lo recordamos porque ese artículo, si no me equivoco, no venía en el proyecto original del Ejecutivo, sino que se fue produciendo al calor del debate. Claro, del debate fue, en esta fue comisión. parte del trabajo de la comisión con ustedes, de todas maneras. Perdón, seguir los silencios, disculpe. Entonces, esa disposición a nosotros nos parece muy relevante, creo que va bastante en línea con lo que se está discutiendo en esta sesión. Y también, cuando digo en todas las comunas, quisiera hacer hincapié en eso porque no es un tema de que se deban construir necesariamente viviendas sociales en algunas comunas y en otras ya no es necesario porque ya hay suficiente. En esas comunas donde ya hay viviendas sociales también hay familias que están allegadas que quieren radicarse en el territorio en el que habitan. Por lo tanto, también es un desafío para las comunas, para esas comunas, el dar respuesta a sus habitantes que tienen una red en determinado lugar y que buscan radicarse en el territorio. ¿Ya? El fenómeno del allegamiento y del hacinamiento también tiene que ir vinculado con eso. Y solo para comentar en términos generales, también vinculado con el proyecto de ley de integración, yo creo que lo que hemos estado conversando hoy es complementario, más que contradictorio, porque ese proyecto de ley y las glosas presupuestarias que se aprobaron para la ley del 2020, que están en trámite también para el 2021 de gestión de suelo, también apuntan a esta idea de tener una política de suelo. Mencionaron los expositores respecto a la Secretaría Ejecutiva de Suelo, tener herramientas. El proyecto de ley de integración también habla de que el Ministerio tiene que implementar políticas de suelo, por lo tanto creemos que ahí hay herramientas que apuntan en la misma dirección. ¿Son exactamente las mismas que están planteando los invitados? No son exactamente las mismas, pero siempre abiertos al debate y seguimos con mucha atención en el debate. O sea, a esa era mi participación hoy, más que dar una opinión oficial por parte del Ministerio respecto a este proyecto por el cual está citada la comisión hoy. Mencionar que se sigue con mucha atención el debate y poder tener estas conversaciones. Se menciona la Política Nacional de Desarrollo Urbano, efectivamente nosotros siempre estamos viendo eso. Hay una mención a unas medidas que más que de la Política Nacional son de un documento que sacó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que también se siguen siempre muy de cerca lo que diga el Consejo, ustedes lo han recibido constantes oportunidades. Eso quisiera comentar. Creo que lo otro eran preguntas directamente a los invitados. Gracias. No, yo le pregunté sobre la constitucionalidad del proyecto. Que justo ahí me tuve que poner en silencio, me estaban llamando, entonces no alcancé. Pero es una discusión que todos conocemos en Chile. A ver, sí, no sé si me corresponda dar una opinión. Creo que no estaría metiéndome en el detalle del proyecto, digamos. Sí, preferiría no venía preparado para una respuesta de ese tipo. Perfecto. Se acoge a la quinta enmienda. No sé, ¿quién de los dos quiere partir? Profesor Gasic. ¿Sí? Ahí sí. Bien, quisiera centrarme en partir por el tema más vinculado al proyecto, a lo que se señala explícitamente en el boletín. Y bueno, yo creo que hay una cierta confusión porque dentro del contexto del boletín luego se señala el artículo único, ¿cierto? Pero en el contexto se señala que se quiere atender a dos problemas, porque en un minuto se señala que se quiere el desarrollo al urbanizador, ¿cierto? A la urbanización, se quiere cargar con una cuota ya no solo, de hecho dice esto es una extensión de, ¿cierto? Las cuotas
las sesiones, perdón, de la urbanización, hasta este máximo de 44% en toda urbanización que se tiene que ceder, ¿no es cierto?, para equipamiento y áreas verdes y vialidad. Además de eso, ¿cierto?, se le quiere cargar, ¿no es cierto?, con una cuota reservada para vivienda. Y eso está en la lógica del urbanizador, ¿cierto? Pero por otra parte se señala también que con esto se quiere desestimular la especulación, entendida como la retención, ¿cierto?, por periodos de tiempo, del suelo urbano disponible, y particularmente después de que se revirtió, ¿no es cierto?, ya no pagan sobretasa, ¿cierto?, de contribuciones aquellos terrenos que, si bien son sitios eriazos, no están urbanizados, ¿cierto? Entonces, como se señala por una parte, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una cierta confusión, en el fondo, entre el contexto que se señala en el boletín y el artículo único, entre obligaciones que operarían al urbanizador y operaciones, o sea, y obligaciones a el propietario o la propiedad del suelo, ¿ya? Esto es importante, es decir, la lógica de las obligaciones, a mi gusto y desde el punto de vista de lo que se argumenta en las políticas de suelo, deben cargarse a la propiedad, es decir, con un zoning, con una zonificación, o como, digamos, se establezca, es en estas áreas o, digamos, dentro en las áreas urbanas se debiera establecer una cuota de vivienda social, pero en el fondo eso debiera a la larga cargarse no sobre los costos del urbanizador, ¿cierto?, sino sobre el mismo precio del suelo, ¿cierto?, el costo del suelo. Entonces, esas son obligaciones que se terminan traduciendo en obligaciones a la propiedad, ¿cierto? Y por eso la discusión ahí sobre... aquí estamos entrando en una discusión, presidente, sobre la función social del suelo, ¿cierto? Que de todas maneras, en el que se ha iniciado en el país, probablemente vamos a entrar a discutir sobre esto y vamos a darnos cuenta que el asunto aquí radica en la función social de la propiedad y las cargas que le establecemos a la propiedad del suelo y a los propietarios del suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que luego en el boletín, o sea, en el artículo único, se señala, en el fondo, como obligación al urbanizador o a la urbanización, como se señala ahí. Bien, entonces... no debiera señalarse en el contexto del boletín que esto intenta frenar la especulación, ¿cierto? Porque en el fondo existen terrenos materializados sin la urbanización, ¿cierto?, que son sitios eriazos, que justamente ya no pagan esta sobretasa que el mismo boletín dice que va a atender, y que por lo tanto eso no estarían viéndose grabados. ¿Por qué? Porque independiente que se tengan X cantidad de años los terrenos como sitios eriazos sin una urbanización, ¿sí?, no estaría operando esta gradualidad del 20 al 30. Por eso, presidente, yo decía que no está claro el inicio. Ahora, si el inicio del periodo del aumento gradual de 2% del 20 al 30 es cuando se aprueba una urbanización, ¿cierto?, y no hay construcción simultánea, es decir, que se construye inmediatamente al proceso de urbanización, sino que está diferido, entonces me parecería bien, pero ahí sería la carga sobre la urbanización. Por lo tanto, habría que señalar en el contexto del boletín que esto no estaría enfocado en frenar la especulación con los sitios eriazos que no están urbanizados, que, ojo, pueden estar dentro de las áreas urbanas, pero que no están urbanizados. ¿Bien? Entonces, en eso radica, digamos, el asunto, presidente. Y yo creo que conceptualmente es importante señalar que las obligaciones deben tratar de traducirse, ¿no es cierto?, en obligaciones a la propiedad, ¿cierto?, que pueden estar en zonas de interés sociales particulares o no, pero por lo tanto que le implicaría al urbanizador y al desarrollador inmobiliario un descenso, ¿no es cierto?, en el precio del suelo, porque si estamos diciendo que este suelo, o las áreas urbanas o zonas en particular de interés social, van a tener porcentaje de vivienda social, el precio del suelo debiera enfriarse o al menos no incrementarse, digamos, de la manera que se está incrementando, y por lo tanto eso no se va a traducir en un problema para el urbanizador, sino que es un problema para el propietario del suelo, ¿ya? Entonces, esa precisión, esa confusión mía, presidente, deriva de la relación entre el artículo único y el contexto del boletín. Probablemente, en realidad, leyendo el artículo único, uno diría, bien, se entiende así, ¿sí? Ok. Luego, respecto al tema del proyecto de integración social yo veo complementario
podría ser en caso de que entendamos por proyecto de integración social lo que está presentando hoy día el gobierno. Está Gonzalo acá presente, y yo creo que debiese reconocer en buena manera también el Ejecutivo de que el proyecto de integración que se presentó inicialmente no está teniendo casi nada que ver con lo que yo entiendo que hoy día está en el Senado, ¿cierto? Han incorporado una gestión de suelo, han tomado, digamos, las glosas presupuestarias este año como una forma de gestión de suelo que la están incorporando en el proyecto, han ampliado y han ido redefiniendo el concepto de integración, porque por cómo está formado el proyecto, era de llegar a los pobres a áreas bien cercanos a las estaciones de metro, pero si uno ve los criterios ahora, disculpe, para terminar, te pido que repitas tal como señala Gonzalo Gacitúa, son bastante... Tranquilo, no te estoy frenando, te pido que repitas la idea, porque tuviste un corte de internet. ¿Ahí sí? Sí, repite la última idea. Sí, ok. Bien, cuando se aprueba el DS 56 que señala Gonzalo Gacitúa, efectivamente los criterios, ¿cierto?, que fundamentalmente son de accesibilidad, uno los mapea, ¿cierto?, y se da cuenta que gran parte, al menos yo hice el ejercicio para Santiago, vi el ejercicio que hicieron otros colegas para Santiago, y efectivamente sería bastante extensiva la aplicación del proyecto de integración social, extensiva espacialmente, pero no era lo que inicialmente quería el proyecto de integración. Además, el concepto de integración inicialmente lo estaban presentando como mix social, y luego lo fueron extendiendo a que esté cerca de bienes públicos urbanos, que es algo que yo estoy de acuerdo. Entonces, la verdad es que el proyecto de integración hoy día en parte de integración, pero un proyecto más amplio que ha incorporado la discusión que se ha tenido en esta comisión y con los expertos, y me parece bien, pero entonces es difícil juzgar si esto es complementario respecto a qué proyecto de integración, de todo lo que se ha ido moviendo. Efectivamente, esto está en la línea de las últimas énfasis que ha hecho el Ejecutivo en términos de incorporar las políticas de suelo. Eso sí yo lo diría. Pero en el proyecto del Ejecutivo está la lógica únicamente de los incentivos. No existen obligaciones ni a la propiedad, ¿cierto?, ni al desarrollador. Y este proyecto sí lo hace, y por lo tanto, y yo creo que eso es correcto, digamos, por todo lo que hemos introducido con tanto Javier como yo. Así que eso, respecto a lo último, presidente, respecto al tema de si es mejor por suelo, la cuota por suelo o por vivienda. A ver, suelo para los efectos de lo que estamos hablando se compone de dos variables que de hecho están en un balance, un trade-off, como se le denomina, ¿cierto?, entre localización y tamaño. Entonces, a ver, si es que las viviendas que se van a incorporar en estas cuotas están localizadas en el mismo terreno, el asunto de la localización está resuelto, y por lo tanto, si es por vivienda o es por suelo o es por espacio, que en el fondo, ahí tiene que ver con un manejo de las densidades. Entonces yo estaría a favor con que esto diga porcentaje de vivienda, ¿cierto?, o porcentaje de suelo siempre y cuando no se lleve una densidad máxima en el caso de las viviendas de mayor valor y una densidad mínima de menor valor, y se termina construyendo poca vivienda social. Entonces tiene que la normalidad. Ahora sí, lo último, y aquí sí cierro, comparto con Javier Rustagle respecto de que no solo la dinámica de producción entonces de la vivienda social estaría anclada al desarrollo inmobiliario privado, sino que también la misma localización. Y en esto yo soy bastante enfático en cuál es la manera como yo creo que tiene que priorizarse esto. Necesitamos una política de suelo donde estén la demanda de los segmentos que queremos atender, no donde el mercado se quiere localizar, y podemos estar deslocalizando a muchos pobladores, organizados en comités de vivienda, que hoy día están pidiendo terreno en sus territorios, y eso es una demanda sentida de los pobladores, presidente, el suelo en los territorios donde se habita, básicamente, ¿cierto? Y no desplazarlo a donde el mercado lo iría, digamos, desplazar. Eso es mi criterio, al menos, presidente, que lo he presentado en las distintas intervenciones que he tenido. Muchas gracias. Profesor Rustagle. Sería un problema de este proyecto de ley, por cierto. Sí, se entendió. Profesor Rustagle. Ok, gracias. Voy a tratar de contestar las preguntas. El porcentaje, si tiene que ir en función del suelo o al edificio, yo diría que en función del suelo, la medida que se produce un proyecto habitacional, para que se deje ese suelo
libre para que lo ocupe otra entidad, digamos, pero también se puede calcular en función de unidades. Dentro de esa forma de pensarlo en unidades a un suelo son dos aproximaciones y no se alunan la una con la otra. Pero aún así, como yo decía, tiene limitaciones el pensar de que cada proyecto inmobiliario es el que dé suelo, digamos. Segunda pregunta, si es contradictoria lo que yo propuse o lo que el Ivo propuso con respecto a la ley de integración. Yo diría que es más bien complementaria, pero ojo la diferencia que marcaba Ivo recién, que las propuestas hasta ahora de la ley de integración van hacia los incentivos o hacia la obligación de tener incentivos, como dijo recién Gonzalo Casitúa. Se le obliga y se le mandata a cada plan regulador de que tenga los incentivos, pero no hay un sistema que mandate una adquisición de suelo. Un sistema de cuotas sí lo mandata. Dice, aquí usted está obligado a tener alguna carga social, pero los otros están obligados a tener algo escrito en su plan regulador, que el mercado podría o no podría agarrar. Pero no hay una obligación, digamos. Luego la pregunta política, si es un problema la segregación social y residencial, si es un problema o no. La segregación social es la que determina la segregación espacial, la segregación residencial, digamos, es la desigualdad. Si no hay desigualdad, si fuéramos todos iguales, no habría segregación, daría lo mismo donde estuviéramos parados dentro de la ciudad. Entonces es una la que lleva a la otra. Ahora tienen dinámicas temporales distintas. La producción de desigualdad a través de la desigualdad de ingreso o la desigualdad productiva tiene otra dinámica respecto de cómo se produce bienes social, cómo se hacen planes urbanos, etcétera, y podrían tener un desajuste de 10, 20 años incluso. A pesar de que estemos bajando la desigualdad de ingresos, podría seguir aumentando por otro buen tiempo la desigualdad, la segregación residencial. Tienen dinámicas temporales distintas. También se dice que, por ejemplo, en el gobierno militar, cuando se retrazaron los límites comunales y se generaron más comunas, en el caso del Gran Santiago, se pensaba que la homogeneidad social era eficiente para la administración de recursos. Entonces, una comuna como San Miguel, que era diversa socioeconómicamente, terminó partida en San Joaquín, San Miguel y La Cisterna, cada una con su propia homogeneidad, o algo de diversidad, digamos, pero San Joaquín fue la que más perdió en eso y muchas otras comunas también perdieron en esas particiones. También se dice que la segregación podría ser positiva para los grupos étnicos o los grupos etarios, los adultos mayores, por temas de identidad o por temas de administración de los conjuntos de adultos mayores. De hecho, a los adultos mayores se les junta, de hecho, en conjuntos de adultos mayores. Y para los grupos étnicos, por el tema de la mantención de la identidad, de las costumbres, etcétera, también se trabaja en el sentido, a pesar de que sufren discriminaciones, hay elementos positivos dentro de eso. Pero a nivel general, por supuesto que es un problema. Y se transforma en un tema cíclico. En la medida que hay una comuna que recibe solamente vivienda social, y aquí empieza el círculo vicioso, todas esas viviendas sociales no pagan impuestos territoriales. Al no pagarse impuestos territoriales, el municipio no tiene plata. Al no tener plata el municipio ni siquiera tiene plata para regar sus propias plantas de sus propios parques, ni mucho menos para mejorar la salud y la educación. Al no mejorar la calidad de vida del municipio, no hay incentivos para el mercado para que llegue a vivir a ese municipio gente de ingresos distintos. Al no llegar gente de ingresos distintos, no entra plata por impuestos territoriales. Al no entrar plata por impuestos territoriales, sigue dando vuelta el círculo vicioso. Zonas que son pobres y siguen siendo cada vez más pobres. Y no salen de ese círculo. ¿Qué pasa si no se hace nada al respecto en términos de reserva de suelo? Bueno, vamos a seguir enviando gente a la periferia. Y justamente eso es lo que yo estaba mostrando en el plano, lo que ha mostrado Ivo, que en el fondo el Estado, siguiendo la lógica de ir comprando suelo a los precios que el mercado ponga, sin ninguna posibilidad de tener otra forma de adquirir suelo, vamos a seguir mandando gente a la periferia. Imagínense que ya llevamos 15 años, desde el año 2005, que fue el año 1997, y aquí vamos a ser más atrás en la historia, fue la llamada crisis de la calidad con las casas Copeva. Se discutió durante 8 años, con muchos libros, entre ellos el libro Los Contechos, respecto a la calidad de la vivienda social, y el año 2005 aparece la política de la calidad y la integración social del gobierno de Bachelet 1. Desde ese momento hasta ahora, 15 años, y por eso digo que tienen temporalidades distintas, lo que se ha hecho en términos de integración ha sido muy poco, y los índices de segregación han bajado prácticamente nada. Y les mostré justamente lo que se ha hecho en vivienda social desde el 2000 para adelante, lo que se ha hecho en proyectos de integración social desde ese momento, siguen siendo proyectos periféricos. Y en la medida que no se hagan esfuerzos más contundentes, vamos a seguir mandando gente a la periferia. ¿Qué se hace con la expresión de vivienda social?
y aquí remitimos también a un tema conceptual, el Estado subsidiario, que está justo ahora en discusión con la Constitución, asume que hay una estratificación de los beneficiarios y que se focaliza en los más pobres, porque se supone que no alcanza la plata para todos. Pero eso deja fuera a quienes están justo arriba de la línea de la pobreza. Entre el que gana 1.000 pesos, 1.500 pesos más de la línea de la pobreza. Entonces, pero una política de bienestar en vivienda debería apuntar a apoyar a un gran espectro de la población, 70%, 80%, 90%, en diferentes proporciones, en función de sus ingresos, por ejemplo. El 25 o el 30% de sus ingresos la gente debería pagarlo en vivienda, tal como en las políticas de arriendo social en Europa, que no dependen del sector de la ciudad donde estoy, lo que yo pago, sino que dependen de mis ingresos, y entonces los conjuntos de vivienda puede haber gente de ingresos muy disímiles, pero ambos pagando el 25% de sus ingresos. Entonces, en términos de conceptos, preferiría hablar de vivienda subsidiada, no una vivienda que está exclusivamente destinada al 40 o 50% de la población. Y por último, referirme a la frase de Gonzalo Gacitúa, que resuena mucho también con los movimientos de pobladores, que las familias quieren quedarse en las comunas que habitan, aunque esas comunas sean comunas pobres. Yo podría decir, sí, en realidad esa afirmación aparece muchas veces, pero primero, más que quedarse en sus comunas de origen, lo que no se quiere es que los sigan mandando a la periferia, y eso justamente lo que muestra el mapa que mostré recién. Y eso explica en buena parte de la baja producción habitacional del MIMBU en los últimos 10 años, que ha ido bajando muchísimo, de producir 100.000 en los 90, hoy el MIMBU no produce ni 40 ni 30.000 viviendas sociales al año. Entonces pasa que hay muchas familias que son beneficiarias de subsidio, pero que no tienen proyecto. ¿Por qué? Porque no se quieren ir a la superperiferia. Y segundo, esta idea de que se quieren quedar en sus comunas de origen le conviene mucho a las comunas que no tienen nada de vivienda social, porque ellos dicen, bueno, pero ellos no quieren venir para acá, entonces no tengo problema con eso. Pero si se pregunta a las familias si quisieran vivir en las comunas donde trabajan, o por las comunas donde transitan día a día, o en las comunas desde donde los sacaron a la fuerza en las erradicaciones de los 80, la cosa cambiaría bastante. Entonces tiene que ver con cómo se pone esa pregunta también. Porque si no, vamos a seguir reproduciendo la segregación en función de que la gente dice, bueno, si se quiere quedar en La Pintana, se queda en La Pintana. Sigamos expandiendo La Pintana con más pobreza todavía. Entonces se vuelve problemático. Muchas gracias, profesor Ruiz Tagle. Muchas gracias, profesor Gasic. Como ustedes lo saben, estamos en un interregno. Sí, diputado Urrutia, ¿quiere hacer una pregunta a los invitados o quiere hacer su punto varios? Porque eso lo tengo. No, gracias, presidente. Tengo varios comentarios, pero ya por lo avanzado de la hora no creo que pueda hacerlos todos. Pero quiero hacer al menos un comentario. Igual ellos están disponibles a volver la próxima semana, yo creo. Sí, quiero hacerlo. Sí, y invitar a otras personas también que tengan otra postura frente al tema. Pero acá hay dos posturas. Bastante similares por lo demás, presidente. Oiga, y bastante. Diputado Urrutia tiene la palabra. Sí, mire, yo quiero hacer algunos comentarios. Primero decir que Santiago no es Chile. Entonces, en Santiago vive aproximadamente el 45% de la población. Santiago ha sido históricamente una ciudad segregada. Yo viví en Santiago cuando era niño y me acuerdo perfectamente que Santiago, desde la década de los 60 y los 50, siempre fue la división de la Plaza Italia y de los barrios marginales siempre existió. Si ahora es más o menos, bueno, es un análisis digno de estudio, pero no es producto de políticas expresas o de la política del subsidio que Santiago esté segregado. Hay muchas otras variables que yo creo que ustedes las conocen y la han analizado. Y además, Chile tiene 346 comunas. Y yo no creo que la realidad de Santiago sea absolutamente extrapolable a todo Chile y a todas las ciudades de Chile. Hay algunas ciudades más segregadas que otras, sí. Santiago quizás es el niño símbolo de las ciudades segregadas. Por eso, esta es una ley que vamos a hacer para todo Chile, no para Santiago de Chile. Para todo Chile tenemos que aplicarla a nivel nacional. Los proyectos son bastante parecidos, más parece casi un copy-paste sin pretender ofender a nadie, pero son casi iguales. Pretenden lo mismo y hablan, incluso usan las mismas palabras. Lo segundo que quería comentar es que lo dijo el señor Gasic, que el costo hoy día que asume el privado en una urbanización es, porque además la obligación que le establece la ley es que tiene que ceder un porcentaje para áreas verdes. Perdón, diputado Urrutia, solo para precisar, ¿a qué se refiere con los proyectos? Son dos, pues, los que están fusionados. Ya, ok. Pero por eso están fusionados, pues ya no es un problema, digo. No. O sea, no están fusionados. No existe una fusión de proyectos. Lo estamos tratando en forma
a los dos en forma paralela, pero los proyectos son dos, el boletín Sí. 4.665 y el 8.962, que tienen una diferencia como de 6 años. Uno resucitó al otro, porque el otro en algún momento se murió. Pero hablan de los Clausurada mi mismos. interrupción, diputado Urrutia. Continúen. Bueno, gracias, diputado Vinte. Estoy diciendo que el costo hoy día que asumen los privados, o el privado, ya sea el propietario o el urbanizador, es que tiene que entregar un porcentaje de áreas verdes, un porcentaje destinado a vialidad y un porcentaje destinado a equipamiento, que puede llegar a ser de un 44%. Estamos hablando, esa es la obligación del urbanizador, pero que se la traspasa o que está traspasado en el costo de la vivienda. Y eso es por ley, o sea, es una reserva que debe dejar. Nosotros le estamos agregando, además, que tiene que reservar entre un 20 al principio hasta un 30, porque uno escalonado un porcentaje más. O sea, estamos hablando de que más o menos el 74% de un terreno, de un suelo, va a ser entregado por el privado para construir no solo viviendas sociales, porque aquí no solo habla de vivienda social, dice para todo tipo de vivienda y en todo Chile. No está haciendo una distinción para viviendas sociales y viviendas no sociales. Entonces la pregunta que me haga, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Con qué se pone el Estado? Porque además ustedes quieren precio preferente. ¿A qué precio? ¿Quién lo fija? ¿El Estado? O sea, estamos hablando de una expropiación. Eso es lo que se está diciendo en términos quizás un poco más elegantes. Entonces yo quiero hacerle otra pregunta para ir resumiendo. El gravamen a la propiedad, a propósito de lo que dijo el señor Ivo Gasic, se hace a través del plan regulador y es lo que hicimos en la ley de integración. Así como yo grabo un área verde o como grabo una vialidad o un ensanche, una vía y todas las cosas que se graban en los planes reguladores comunales o en los planes intercomunales o en los planes metropolitanos, en el proyecto de integración social también dijimos que el plan regulador debía ser capaz de grabar un terreno destinado a vivienda social. No como los proyectos que estamos viendo que no hacen distinción entre vivienda social y no social. Ahí va el gravamen. Y ese gravamen, ahí es donde el propietario sufre el efecto de la regulación que le pone el Estado y que traspasa después a precio al urbanizador. La pregunta que quiero hacer a los dos integrantes, a ver si piensan igual o distinto, es ¿qué pasa si el Estado adquiere el suelo e inmediatamente lo urbaniza y entrega un lote? Digo esto porque la mayoría, yo vivo en Viña del Mar y represento también a Valparaíso y San Antonio, la mayoría de los terrenos que se toman y se forman campamentos son terrenos del Estado. Cuando las personas se enteran que hay un terreno del Estado que está libre o que está en espera de que el Estado algún día se le ocurra construir viviendas sociales, hay terrenos aquí que llevan 20, 30 y tenemos todavía terrenos que llevan más de 40 años en propiedad del Estado y el Estado ha decidido no invertir allí. No sé por qué extraña razón, pero así ocurre. Y se los toman. Y se los toman en mala forma porque no dejan calles, no dejan terrenos de equipamiento, no dejan áreas verdes, se toman terrenos o lotes muy grandes, en fin. Hay todo un problema que cuesta mucho resolver y que resulta siempre mucho más caro que solucionar una urbanización desde un comienzo. Porque hay que adecuar lotes, hay que permitir ingresar vías, en fin, hay toda una problemática de diseño del loteo. Por eso la pregunta es, ¿no le parece una política adecuada en la política de suelo que el Estado se viera obligado no solo a la compra, a la adquisición de un terreno, y veremos cómo se adquiere ese terreno, si es por expropiación, si es por compra directa, por compra preferente, porque quedó grabado en el plan regulador, pero inmediatamente tenga la obligación de urbanizarla. Y al urbanizar, definir las vialidades, las áreas de equipamiento, las áreas verdes, y eso significa que el lote se constituye. Y la persona ahí después podrá construir lo que estime conveniente y postular al subsidio habitacional, o algunos lo podrán hacer como lo hacen en los campamentos, con recursos propios y cumpliendo determinadas normas. A mí me parece que esa forma asegura que la compra que hace el Estado se destine inmediatamente a una solución habitacional. Me parece que es mucho más eficiente si se hiciera así. Eso hoy día no existe en la legislación, porque como ustedes bien han dicho, el Estado asigna los recursos para la compra de terreno vía un proyecto que arma un comité, en fin, y con todos los problemas que eso tiene. Esos comentarios quería hacer, tengo muchos más, pero creo que estamos ya casi en la hora. Sí. Estamos en la hora.
Si tienen a... Muchas gracias, Claudia. Entiendo que hay un problema reglamentario. Sí, voy a pedir la prórroga, diputado Badilla, y usted va a poder negarse o asentir. Solo le voy a explicar a los invitados en qué consiste, para que entiendan. Para poder prorrogar la sesión hay que solicitar la unanimidad de los diputados presentes. Yo la voy a solicitar ahora. ¿Me dan la unanimidad para prorrogar la sesión unos 10 minutos? El diputado García no la da. No la hay. Entonces, diputado Urrutia, como hemos hecho en otras ocasiones, se quiere mantener ahí y de forma extraoficial los invitados le responden por Zoom, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Yo me quedo acá. Siempre y cuando no me corte la transmisión el encargado de informática. No, pues sí, son 10 minutos nomás. Ya, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.